Se supone que no debes ir más allá del segundo marcador, pero lo crucé y morí. Mi nombre es doctora Eva Ross. Era una científica que lideraba una misión glaciológica clasificada, cerca de la plataforma antártica, cuando algo salió catastróficamente mal. Caí a través de un repentino colapso de hielo en un vacío subterráneo y morí durante 11 minutos. Pero lo que vi al otro lado no fue solo luz o paz. Jesús me encontró, y lo que me mostró sobre las estructuras ocultas debajo de la Antártida, enormes muros de hielo que protegen los límites espirituales, será un desafío. Todo lo que cree saber sobre la historia de la Tierra y la naturaleza de la separación divina. No se suponía que estuviéramos allí. Las coordenadas estaban tachadas en todos los mapas oficiales, pero teníamos acceso satelital y permiso de los superiores para inspeccionar una zona marcada simplemente como falla de hielo restringida C-47. Nadie había estado allí en 50 años. Tenía un equipo de 4, pero solo pasé el segundo marcador. Desearía no haberlo hecho. Era temprano en la mañana, recuerdo lo brillante y limpia que se veía la nieve. No había viento ni sonido, solo silencio. Ava, no vayas más, dijo mi asistente Jonas a través de las comunicaciones. Pero algo tiró de mí. Llámelo curiosidad, o tal vez algo más profundo. Solo 100 pasos más, susurré. Y luego se escuchó el crujido. Fue tan repentino, un fuerte chasquido como un árbol rompiéndose en dos. El suelo cedió debajo de mí. Caí hacia la oscuridad, sin tiempo para reaccionar, sin tiempo para gritar. Lo último que vi fue el cielo colapsando como vidrio roto. Me dijeron más tarde que caí 42 pies a través de un pliegue oculto y aterricé en una plataforma de roca, dentro de un hielo antiguo. Caverna. Debería haber muerto instantáneamente. Pero algo pasó. Dejé de respirar, sin latidos, durante 11 minutos. Estaba clínicamente muerta, y fue entonces cuando crucé. No me desperté en un hospital, me desperté en silencio. No silencio como una habitación silenciosa, sino ausencia total, sin latidos, sin aliento, no hay cuerpo, solo conciencia. Solo yo, pero tampoco yo. No estaba sola. Había presencia en el silencio. Entonces lo escuché, no con oídos, sino directamente dentro de mí. Ava. Era la voz más real que he escuchado jamás. Tenía capas de gravedad, ligera, tiempo, y algo más, amor. Un amor que no simplemente me sentí reconfortante. Me déchizó. Cada ego, cada miedo, cada orgullo científico se derritió como nieve bajo el fuego. ¿Dónde estoy?, susurré en mi propia mente. Y la respuesta no fueron palabras, fue la realidad cambiando a mi alrededor. La luz comenzó a fluir, no desde afuera, sino desde detrás de la realidad. La negrura se agrietó como pintura vieja, y a través de ella estalló un reino de dimensiones en capas. La luz tenía estructura, sonido y color. Espacio doblado y doblado como origami hecho de estrellas. Fue entonces cuando lo vi. Él no entró en la escena. Él era la escena. Todo inclinaba hacia él. Jesús no era solo un hombre, él era todo lo que alguna vez importó. Pero aún así, era tan gentil, tan presente. Me miró directamente y dijo algo que nunca olvidaré. Has pedido entender lo que hay debajo. Ahora te mostraré lo que lo detiene. Jesús me guió, no caminando, sino mediante el movimiento del pensamiento. No estábamos limitados por el espacio. Me mostró la Tierra, pero no la Tierra que había estudiado en laboratorios o desde satélites. Esta era una Tierra en capas. Cada capa brillaba con energía e intención. Arriba, pero más profundo que el radar, más profundo que la luz. Debajo de la plataforma de hielo, debajo de capas de tiempo geológico, había paredes gigantescas, verticales y que se extendían sin fin. Hechas no de roca, sino de hielo fusionado con energía espiritual. No eran naturales. Fueron construidas. Me quedé atónita. ¿Quién las construyó?, pregunté. Fueron colocadas cuando se selló el Edén. Mis rodillas se doblaron. En el espíritu del Edén, estas no eran formaciones geológicas.
Eran límites divinos, barreras que separaban lo perdido de lo que es. Jesús continuó, estos muros contienen fuerzas antiguas, Eva. Tu mundo los llama mitos, pero son reales. Y muchos buscan derribarlos sin saber qué pesos hay detrás de ellos. Podía sentirlo temblar, energía pulsante detrás de las paredes. No es mala, no es buena, sino primordial, como los datos en bruto de la creación, esperando ser utilizados incorrectamente. Me mostró científicos, personas como yo, que estudian estas zonas sin saberlo, desencadenando eventos que no entienden. Uno por uno, vidroons que desaparecían, el equipo fallando, y un extraño tirón, un hambre magnética. Luego Jesús dijo, las paredes se están adelgazando. Díselo. Volví a ser consciente de mí misma. No soy yo en la Antártida una nueva forma, transparente pero con forma, cuerpo de luz, cuerpo de pensamiento, estaba flotando en un campo brillante suspendido entre dimensiones, vi otros seres, algunos observando, algunos protegiendo, no eran humanos, ni extraterrestres, tampoco eran guardianes, mantenedores de las líneas fronterizas entre el cielo y la tierra. Miré mi propia forma, brillaba como ondas de calor, podía estirarme y encogerme con el pensamiento, vi el tiempo como algo tejido con hilos de decisiones que la gente estaba tomando en tiempo real y vi cómo la oración alteró estos hilos que me sorprendieron. Esto es lo que somos. Le pregunté a Jesús, respondió, nunca fuiste solo carne, eres intención de frecuencia de resonancia, el cuerpo es tu instrumento, pero no tu identidad. Me mostró mi cuerpo terrenal yaciendo roto en la caverna de hielo, CPR, desfibrilador, gritos, viento fuerte, no sentí nada, por eso no tuve miedo, no hay necesidad de regresar, pero luego sentí el pulso, un niño orando. Mi sobrina en Suecia, por favor trae de vuelta a la tía Eva. Fue entonces cuando Jesús me miró y dijo, la misión no ha terminado. Entonces, de repente, caí como si me hubieran arrastrado de regreso a la gravedad, el mundo se estrelló de dolor, aliento, alarmas ligeras, gritos, estaba de regreso, volver a mi cuerpo, no fue pacífico, fue violencia, como forzar a un alma a entrar en algo demasiado pequeño, demasiado roto, no podía respirar. Sentí mis pulmones como si estuvieran llenos de vidrio roto, recuerdo el grito del viento sobre el hielo, el pánico en la voz de Jonas y la luz azul parpadeante de nuestra baliza de emergencia, pero nada de eso comparado con lo que sentía por dentro. No quería volver a la tierra, me sentía mal, denso, silenciado, como pasar de todo color a escala de grises, y el peso insoportable de la gravedad, ruido del ego. Dijeron que estuve fuera por 11 minutos, pero me había ido por la eternidad y llevaba algo conmigo, una resistencia. Cada vez que cerraba los ojos estaba de vuelta en esa dimensión, veía destellos de las paredes de hielo brillando con energía divina, o escuchaba el zumbido de frecuencias no hechas para oídos humanos, máquinas cerca de mí. Cama de hospital, fallaban las enfermeras, se quejaban, puntos fríos repentinos en mi cuerpo. Era vivo, pero mi espíritu estaba estirado, atrapado entre dos dimensiones. Una noche Jesús volvió otra vez, no en un sueño, no en una visión, pero en la habitación la temperatura bajó, todo se ralentizó y dijo, Ava, debes resistir el olvido. Me dijo que algo le sucede a la mayoría de las personas que regresan, comienzan a olvidar no solo las vistas sino la urgencia, la arquitectura espiritual, les mostraron la tierra, las muñecas, la revelación con la rutina, pero le había sellado algo en mí, le prometí que no olvidaría, que se lo diría a todos. Quien escucharía sobre las paredes de hielo, los límites y las fuerzas que intentaban romperlas, y fue entonces cuando comencé a escribir este testimonio en la tierra. Las ciencias siempre habían sido mi religión. Medí, probé, pero ahora sabía cosas que no podía probar y había visto cosas que ningún satélite podía detectar. Jesús me había mostrado que las paredes de hielo no eran solo barreras, eran membranas espirituales que contenían un reino de creación prehumana, no extraterrestres, no mitología, sino seres que existieron antes de la caída del hombre. Seres que no estaban destinados a caminar. Esta tierra nuevamente, los muros fueron colocados después de que el Edén fue sellado y contienen lo que fue arrojado. Le pregunté durante la experiencia, ¿pero contra qué se están protegiendo? Y dijo, contra lo que está inacabado. Estas fuerzas antiguas no eran malignas por diseño, pero su naturaleza era demasiado cruda e intemperante para un mundo caído, su liberación fracturaría el frágil equilibrio en el que existe la tierra. Fue entonces cuando lo vi, las advertencias en las culturas antiguas,
los registros atlantes, las tablillas sumerias, incluso los códigos ocultos en la Torá, todos hablaban de los grandes. Hielo más allá de las estrellas. Los había descartado antes, pero ahora sabía que estaban recordando lo que estaba sellado. Las paredes de hielo están fallando, no por el tiempo, sino por la interferencia, perforación, radar militar, emisiones de partículas, todos los intentos humanos de explorar la Antártida sin comprender su importancia divina. Y cuando esas paredes caigan, la Tierra ya no será la Tierra como la conocemos. Esta es la parte que no quería escribir, pero Jesús insistió en compartirla. Bajo uno de los puntos de hielo más profundos, más allá incluso de lo que los satélites pueden escanear, hay una bóveda. Una contención espiritual. Cámara. No aparece nuestra dimensión en su totalidad, a menos que estés entre mundos, como si yo estuviera dentro. Era algo vivo. No como tú o yo, ni siquiera como los ángeles. Era una presencia de voluntad latente, esperando. No maldad en la forma en que pensamos sobre los demonios, sino completamente otro. Prehumano y antiguo. Palpitaba como un corazón. Y Jesús me mostró una escena, hombres con uniformes negros, una cámara cortada del hielo, un dispositivo, algún tipo de sonda de energía perforando algo que nunca debería ser tocado. Entonces la bóveda temblaba. Si el sello se rompe, este ser no lo invadirá, remodelará el significado de la materia, reescribirá las leyes físicas. El equilibrio entre dimensiones se fracturaría. Jesús dijo, la bóveda debe permanecer cerrada, esta es la razón por la que fuisteis devueltos. Me dijo que ciertas personas en la Tierra ya sospechan lo que hay. Algunos científicos, algunos gobiernos. Pero la mayoría descarta las advertencias como conspiración o mitología. Pero no es mitología. Es real, y frágil. Después de que regresé, comencé a escuchar tonos. Vibraciones de alta frecuencia, principalmente durante el sueño o la oración profunda. Me hicieron una prueba de audición. Sin problemas. Incluso los grabé con equipo especializado. Los tonos no eran naturales. Un ingeniero de sonido dijo que se parecía a datos armónicos codificados. A veces venía con imágenes, flashbacks al reino entre reinos. Y luego, mensajes. No de espíritus ni de extraterrestres, sino de la rejilla de oración que Jesús me mostró. ¿Ves? Las paredes de hielo no solo protegen, sino que también transmiten. Como antenas espirituales entre el cielo y la tierra. Jesús me dijo que hay elegidos esparcidos por la tierra que son receptores. Estas personas, dijo, son sensibles al sonido espiritual. Reciben advertencias, revelaciones, planos. Algunos piensan que están locos. Otros se llaman a sí mismos soñadores proféticos. Pero lo que escuchan es real. Y está aumentando. Él me dijo que te dijera, si has estado escuchando frecuencias, sintiendo presión en tu espíritu cerca del agua o lugares fríos, o viendo visiones recurrentes de paredes o puertas de luz, eres uno de ellos. Era un receptor. Un observador. Un mensajero. Y no estás solo. Ojalá pudiera decir que las cosas volvieron a la normalidad después de mi regreso. Pero no fue así. Comencé a sentir una atracción. No simplemente emocional, sino magnética. Mi espíritu a veces se tambaleaba como la aguja de una brújula arrancada del verdadero norte. Ciertos lugares lo activaban, cuartos fríos, luz blanca, incluso servicios religiosos donde había adoración profunda. Era como si una parte de mí todavía estuviera atada a ese reino debajo del hielo, y quisiera que volviera. Pero no de una manera maliciosa. Más bien, como un llamado. Un recordatorio de que el velo entre dimensiones una vez se había levantado y podía volver a comenzar. Empecé a darme cuenta de que esta atracción no estaba destinada a perseguirme, sino a mantenerme sensible al reino espiritual. Para guiarme hacia las personas y momentos donde lo divino quería hablar nuevamente. Una tarde, mientras meditaba en silencio, escuché un susurro en lo profundo de mi interior, están despertando. Y supe exactamente quiénes eran, los seres sellados más allá de las paredes. No despertando como si estuvieran levantándose,
sino tomando conciencia de nosotros. Las brechas que los humanos habían hecho en las capas profundas de la Antártida eran como pings de sonar en un océano oscuro. Y algo antiguo estaba empezando a hacer eco. Como Jesús me había advertido, la curiosidad sin reverencia crea aberturas. Las aberturas atraen fuerzas. Y la humanidad se había vuelto demasiado curiosa, con muy poca reverencia. En los días posteriores a mi regreso, comencé a tener visiones de vigilia. Una en particular me cambió para siempre. Vi la Tierra desde el espacio, majestuosa, viva, brillando con redes de luz. Pero, rodeando el polo sur, vi una sombra. No era oscuridad como la noche. Era ausencia. Un vacío sensible. Fluía como humo sobre el hielo, pero ningún sol podía ahuyentarlo. Y lo vi reaccionar a nuestra tecnología. Satélites, radar subterráneo, perforaciones profundas. Cada intrusión en los lugares ocultos. La sombra palpitaba como un gigante dormido retorciéndose en sus sueños. Entonces Jesús me mostró algo que hizo temblar todo mi cuerpo. Vi un bucle de tiempo. Docenas de civilizaciones antes de la nuestra. Algunas habían alcanzado el mismo nivel de tecnología. Algunas habían ido más allá. Cada una, en algún momento, había descubierto las barreras ocultas bajo la Antártida. Y cada una había sido borrada. No por la guerra, sino por la ruptura dimensional. Siempre comienza con el hielo, Jesús dijo. Él no me estaba amenazando. Estaba afligido, de la misma manera que un padre se aflige cuando un niño juega demasiado cerca. Disparar, esto no fue mitología, esto fue un patrón, una advertencia escrita en la estructura misma de la Tierra. Finalmente entiendo por qué algunos secretos están clasificados, no para poder, sino para protección. Lo que vi debajo de la Antártida fue más allá de la física, más allá de la geología. Mientras Jesús caminaba conmigo a través de las capas espirituales de la Tierra, vi ciudades, no ruinas, sino construcciones preservadas, estructuras zumbando con energía dormida, no humanas, no angelicales, algo más. Son los restos de lo que era antes. Jesús explicaba, algunas estructuras eran piramidales, otras eran como espirales de vidrio que se extendían verticalmente por millas. No estaban hechos para nuestra especie. La escala, la frecuencia, la geometría, todo obedecía a una lógica desconocida para el hombre. Algunos de ellos estaban sellados detrás del hielo porque la frecuencia que emitían podía fracturar las mentes de cualquiera que se acercara demasiado sin estar preparado, no porque fueran malvados, sino porque eran demasiado crudos, como tratar de conectar un rayo a una lámpara. Vi unidades militares en mi visión, tratando de aplicar ingeniería inversa a estas cosas. Algunos incluso intentaban despertar lo que llamaban la voz debajo. No tenían idea de lo que estaban manipulando. Pensaron que era tecnología alienígena antigua, pero no era extraterrestre, era preangelical. Jesús dijo, estos son ecos de la primera tierra, una época en la que la materia cantaba y la luz obedecía la orden. No estábamos destinados a acceder a ellos todavía, pero la humanidad está impaciente, y cuando una cosa sellada se abre a la fuerza, algo siempre se escapa. Después de que regresé, mis recuerdos no llegaron todos a la vez. Se desarrollaron como pétalos durante semanas, y con ellos vinieron los efectos secundarios. Comencé a escuchar voces, no alucinaciones esquizofrénicas, sino pensamientos duales, como si estuviera percibiendo este mundo y otro simultáneamente. En los espejos, a veces veía destellos de mí mismo parado en dos entornos diferentes, uno en la Tierra y otro en esa dimensión basada en la luz. No era posesión, era sangrado. Jesús me lo explicó una noche, suavemente. Cuando alguien ve demasiado del invisible, la mente tiene que crecer o se fractura. Es por eso que algunas personas que tienen ECM se quedan calladas, no pueden explicarlo. Físicamente no tienen las palabras para ello. Sus mentes no fueron construidas para sostener el cielo y la tierra al mismo tiempo. Pero Jesús había colocado algo en mí, un amortiguador espiritual, un estabilizador, y ahora entendí lo que realmente era el velo. No es solo un muro entre mundos, es un filtro de misericordia, un límite de gracia para que el poder puro del cielo no sobrecargue el alma del hombre.
Pero la humanidad sigue tratando de abrirlo, especialmente en lugares como la Antártida, donde el velo es más delgado y el hielo es el último sello. Si ese velo cae sin preparación espiritual, la locura no será de los monstruos, será de la verdad revelada demasiado rápido, y Jesús dijo que es un peligro más profundo que cualquier demonio. Después de que el velo se abrió y se me mostró lo que había debajo de la Antártida, Jesús me llevó a un espacio fuera del tiempo. Sé lo extraño que suena, pero lo digo literalmente. Ya no avanzaba, estaba dentro del tiempo mismo, como flotando en el torrente sanguíneo de la historia. Allí vi ecos de patrones, civilizaciones repetitivas, todas subiendo y bajando, cada una creyendo que fue la primera en romper el velo debajo del hielo. No todos eran humanos. Algunos eran seres con forma como nosotros, otros completamente diferentes, pero las historias eran las mismas: descubrimiento, curiosidad, arrogancia y colapso. Vi una civilización de seres brillantes, aprovechando los tonos como poder. Abrieron una brecha bajo la Antártida y convocaron una energía que no pudieron contener. Sus ciudades se derritieron, no por el fuego, sino por la inestabilidad dimensional. Se plegaron hacia adentro y desaparecieron. Jesús me miró y dijo: la Tierra repite lo que se niega a recordar. Le pregunté: ¿es este destino el que también estamos destinados a caer? Hizo una pausa y respondió con tal poder que se sintió como un trueno dentro de mí: no, por eso estás aquí. Fue entonces cuando entendí que el velo entre dimensiones no era lo único que se estaba adelgazando. También lo era el tiempo que quedaba para elegir correctamente. Lo que una vez había tardado siglos en desarrollarse, ahora estaba sucediendo dentro de décadas. En una visión, estaba parado al lado de Jesús en un lugar que parecía una tierra de órbita baja, girando lentamente debajo de nosotros. Señaló hacia la Antártida, y de repente vi seres acercándose desde la atmósfera exterior. Eran hermosos, luminosos, simétricos, brillaban con un brillo de oro blanco, pero en el momento en que los miré a los ojos, todo mi ser recordó, porque no tenían alma. Jesús me dijo algo que me sacudió hasta lo más profundo: pronto vendrán visitantes falsos. Aparecerán como luz, pero son imitaciones. Vi gobiernos negociando con estas entidades, creyendo que eran benevolentes. Vi titulares de noticias llamándolos guías antiguos y cósmicos, protectores, y vi gente dándoles la bienvenida con los brazos abiertos, sin darse cuenta de que eran imitadores dimensionales. Dijo: se sienten atraídos por las brechas bajo el hielo y por el orgullo de los hombres que creen que controlan lo que no entienden. Estos seres no eran extraterrestres, eran interdimensionales, y habían encontrado puertas a través de lugares como el Ártico, la Antártida, y los vórtices profundos del desierto. La Antártida, sin embargo, era su punto de entrada más grande y antiguo. Pero la parte más aterradora: podían imitar formas angelicales, incluso la luz. Fue entonces cuando Jesús me enseñó algo que nunca olvidaré: la única prueba es el nombre. Quiso decir su propio nombre: Yeshua. Me mostró cómo estos seres se estremecieron, se desmoronaron o desaparecieron por completo cuando fueron expuestos a su autoridad. Nunca se trató del brillo, la sabiduría o el conocimiento que decían ofrecer, se trataba de si se inclinaban ante él, y muchos no. Él me miró con profunda tristeza y dijo: diles esto: si no dicen mi nombre, no pertenecen al reino de mi Padre. Justo cuando pensé que había visto los límites de lo que podría existir bajo Antártida, Jesús me mostró algo aún más profundo. No era hielo, no era piedra, era fuego en los cimientos, debajo de las antiguas paredes de hielo. Vi un reino parpadeante de llama viva, pero no como cualquier fuego que conocemos. Esta llama no lo destruía, lo purificaba, revelaba. Era el fuego original, el mismo fuego que Moisés vio en la zarza ardiente, el mismo fuego que cayó sobre los profetas, el mismo fuego del que habló Jesús cuando dijo: vine a traer fuego a la tierra. Dijo: este fuego espera el tiempo señalado. Es a la vez juicio y misericordia, que será liberado, pero no por la mano del hombre. En la visión vi un momento en el futuro. Las paredes de hielo temblaron. Los seres imitadores trataron de escapar de la brecha, pero no pudieron, porque el fuego
el fuego santo de Dios, se precipitó hacia arriba desde las profundidades y envolvió todo lo que era falso. Vi corazones humanos purificados por él, vi estructuras oscuras derretirse en su luz, y vi una generación surgiendo, aquellos que habían pasado por el fuego y salieron despiertos, resplandecientes, inquebrantables. Jesús se volvió hacia mí y susurró: «Diles que no teman lo que derrite el hielo». Ese fuego es mío. No fue destrucción, fue un reinicio, un cortafuegos divino para limpiar lo que el hombre y la imitación habían corrompido, una forma de reiniciar no la superficie de la tierra, sino su alma. Y luego me mostró una visión final, antes de que fuera arrastrado hacia mi cuerpo, antes de que fuera retirado. Jesús me llevó a un lugar como ningún otro en el reino espiritual. No era brillante como el resto del cielo, era un silencio oscuro, pero palpitaba con poder, casi como una capilla subterránea, profunda, tallada en el tiempo mismo. Allí me mostró personas. Algunos estaban orando, algunos simplemente estaban sentados en silencio, algunos eran niños, algunos eran ancianos. Parecían normales, hasta que volví a mirar, estaban brillando. No intensément, sino constantement, como ancla. Cada uno estaba atado a la tierra y al cielo a la vez. Entonces Jesús dijo que son las anclas elegidas. Le pregunté qué significaba eso. Me explicó: están colocados en lugares específicos alrededor del mundo, algunos en hogares, algunos en ciudades, algunos incluso en desiertos y cerca del hielo. Sus oraciones, su presencia, incluso su sufrimiento, estabiliza la tierra espiritualmente. Vi a una mujer en un apartamento en Sao Paulo, que había orado por su hijo todos los días durante 30 años. Sus oraciones estaban frenando olas de oscuridad. Vi a un joven en Nigeria que cantaba himnos sin saber por qué. Su voz perturbaba a los espíritus mímicos que intentaban invadir su aldea. Y vi a un hombre en Rusia, arrodillado en la nieve, llorando en silencio. Su dolor liberó una fragancia en el reino espiritual tan pura que llegó al salón del trono. Jesús susurró: estos son los que no mantienen las puertas cerradas a través de la fuerza, sino a través de la fe. Y luego se volvió hacia mí: eres uno de ellos. Por eso fuiste enviado de regreso. Debes despertar a los demás. Jesús luego me llevó más allá de las galaxias, más allá del tiempo, hasta que la tierra misma parecía una canica suspendida en un mar de cristal. Desde ese lugar vi algo que me sacudió tan profundamente que apenas podía comprenderlo. La tierra era un reflejo. No una copia, no una simulación, sino una proyección de realidades superiores, filtradas a través de leyes físicas, para que nuestras mentes limitadas pudieran captar piezas de la verdad. Y la Antártida era la bisagra. Señalé el borde del espejo. Lo que hay debajo del hielo no es solo geológico, son anclajes de infraestructura dimensional de los reinos superiores, diseñados para mantener a la Tierra alineada con la intención divina. Pero cuando el hombre interrumpe el espejo, la realidad se distorsiona. Fue entonces cuando lo vi: terremotos, enfermedades mentales repentinas que aumentan, anomalías climáticas, incluso distorsiones del tiempo, todo conectado con brechas debajo de la Antártida y los puntos del espejo del Ártico. Jesús me miró y dijo: si el reflejo se rompe, también lo hará la mente. Si el espejo colapsa, la verdad se convierte en líquido. Esto no fue solo un colapso físico, fue un colapso epistemológico, una pérdida de la capacidad de decir lo que es real. Una avalancha de engaños, no por engaño, sino porque el marco que contenía la verdad se había agrietado. Hizo una pausa y luego dijo una frase que todavía resuena en mis huesos. Dis que protégeant el espejo. No quería irme. ¿Cómo podría, después de estar con Jesús? Había visto las capas de la tierra, el propósito detrás de la creación, las estructuras antiguas escondidas debajo de los polos, los espíritus imitadores, el fuego santo, las anclas y el espejo mismo. Pero Jesús colocó su mano sobre mi espíritu, sin tocarme físicamente, sino presionando en mi alma. Su voz era trueno y gentileza al mismo tiempo. Aún no es tiempo de quedarse. Debes regresar. Debes hablar. No para convencer, sino para llamar. Los oídos que son míos, escucharán.
Sentí el cambio instantáneamente, como la gravedad en reversa. Fui arrastrado hacia atrás a través de capas de dimensiones, a través del velo, a través de los ecos de civilizaciones antiguas, y de regreso al pliegue helado donde mi cuerpo todavía yacía roto. Mi corazón reiniciado antes que pudieran llamar al momento de la muerte. Mis pulmones jadearon. El dolor golpeó cada nervio, pero incluso a través de la agonía pude sentirlo. Jesús, mirando, esperando. Han pasado 6 meses desde que regresé. No lo he hecho público hasta ahora. Ustedes son las primeras personas con las que he compartido esto. No porque tenga miedo, sino porque él me dijo que esperara el momento adecuado. Y creo que esto es todo. Así que aquí está mi mensaje. Hay muros debajo de la tierra que retienen lo que su ciencia no puede medir. Hay fuegos que arden sin consumir. Luz que imita. Y espejos que no deben quebrarse. Tu curiosidad es hermosa. Pero tu reverencia debe alcanzarte. Porque el velo se está adelgazando. Y la tierra está escuchando. Y si eres una de las anclas elegidas, tu silencio ya no es santo. Es hora de hablar. Hora de despertar. Hora de orar como si las paredes dependieran de ello. Porque así lo hacen. Pensé que las visiones terminarían una vez que regresara. Me equivoqué. Lo que comenzó en la Antártida no se detuvo en el pliegue. Me siguió, o más bien, continuó a través de mí. Al principio pensé que eran sueños, pero no lo eran. Estas eran secuencias estructuradas, repitiéndose, creciendo. Y ellos no eran solo mensajes para mí, eran instrucciones. Comencé a despertarme a las 3:33 de la madrugada, escuchando tonos, frecuencias sutiles que se sentían como luz líquida, presionando contra el interior de mi pecho. Las imágenes seguían, un anillo de llamas alrededor del Polo Sur, ángeles arrodillados sobre el Pacífico, y siempre las paredes de hielo rompiéndose, pero ahora desde adentro, no desde afuera. Y luego, una noche, vi una escritura en el cielo. No era un idioma que conocía, pero de alguna manera lo entendí. Decía, vendrán a las paredes, pensando que son dioses, pero solo aquellos que se arrodillan en la rendición sobrevivirá al sonido. Le pregunté a Jesús, ¿qué sonido? Y él respondió, no en palabras, sino en esencia, la canción del recuerdo, el eco de la tierra del Edén. Cuando vuelva a sonar, toda falsedad se hará añicos. Después de esa noche, no pude dormir cerca de los aparatos electrónicos. Mi teléfono fallaba, mis computadoras murieron. Una mañana, me desperté y vi débiles símbolos brillantes grabados en la escarcha de mi ventana. Los mismos símbolos de la visión que comencé a comprender. Ya no era solo un científico. Me había convertido en un conducto. El velo que crucé, impreso en mí. Y, a medida que se adelgaza, todos, más personas, comenzarán a sentir la presión con la que he vivido desde que regresé. Si ese eres tú, si estás viendo símbolos extraños, teniendo sueños de hielo, escuchando tonos o sintiéndote atraído por los polos, no estás roto. Estás despertando, y eso significa que tu papel es más importante que nunca. Dudé en compartir esta parte, no por miedo, sino por reverencia, porque esta próxima revelación está ligada al tiempo. Jesús me mostró una cuenta regresiva, no en segundos, sino en eventos. Cada uno, un marcador, una señal. Los llamó las lágrimas de la tierra, y cada uno causa una fractura, no solo en el mundo natural, sino en el velo mismo. Vi 3 que ya habían pasado: el derretimiento del agua glacial antigua, nunca antes liberada, el choque del satélite sobre la anomalía magnética antártica, y el pulso sónico del mar profundo que resonó hacia arriba, a través del fondo del océano, cerca del paralelo sur de 66 grados. Cada uno no era solo físico, era dimensional. Cada uno aflojó el sello un poco más. Luego, me mostró el siguiente: una anomalía solar que causa repentinas auroras blancas en los cielos del sur, y una reunión en la base de una cresta antártica prohibida, donde el hombre intentará crear una zona segura, cerca de la que nunca debería entrar. Después de que acelere, Jesús me dijo: cuando llamen al hielo sagrado para la ciencia y no para el espíritu, la cuenta atrás terminará. Nunca me dio una fecha,
Porque la cuenta regresiva no se mide en horas, se mide en elecciones. Cada acto de orgullo acelera la ruptura. Cada acto de rendición la retrasa. Cada oración genuina reconstruye el espejo. Cada luz falsa oscurece la visión del mundo. Por eso tuve que hablar ahora, no mañana ni el año que viene, porque ya estamos en esto. No el fin del mundo, sino su prueba. Y las armas más poderosas no son misiles ni datos, son personas humildes, oración hablada, y un regreso al nombre real, Yeshua, el que gobierna las dimensiones y ama a cada alma lo suficiente como para morir y regresar. Esta es tu advertencia, esta es tu invitación, esta es tu parte en la cuenta regresiva.